Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, estimados aprendices. Reciban un cordial y afectuoso saludo el día de hoy. Nos encontramos a 15 de julio del año 2024. Son las 8:37 de la noche y les doy un caluroso saludo a todos los que se encuentran conectados y a quienes posteriormente vean este encuentro sincrónico. Me presento oficialmente, ya lo había hecho de pronto a través del grupo de WhatsApp. Sin embargo, lo voy a hacer pues ahora pues dentro de este encuentro. Mi nombre es Carlos Cortés. Soy de profesión ingeniero de sistemas y computación. Llevo aproximadamente como instructor SENA, llevo 13 años ya. Como desarrollador, pues desde aproximadamente el año 2004 hasta la fecha, porque de todas maneras seguimos haciendo algunos proyectos freelance en lo que tiene que ver con las áreas de C#, programación web, móviles, videojuegos. Y pues la idea básicamente, muchachos, es dentro de la poca o mucha experiencia y el poco o mucho conocimiento que yo pueda tener, brindarles con el mayor cariño y la mejor forma posible ese conocimiento a ustedes, tanto a quienes se encuentran conectados como Alexander Sepúlveda, Cristian Alexander Garzón, Juan Guillermo Cano, Andy Oidor, Luis Gómez Trujillo y Robert Jessy Yanguatín, que son las personas que en este momento se encuentran conectadas y pues que están en este momento en este encuentro en vivo. Entonces, pues dentro de lo que estamos hablando, dentro de lo que se me ha designado por parte del líder de ficha, el instructor Álvaro Cordero, que es quien tiene en este momento, digamos, la batuta de la ficha, justamente ustedes poder empezar a trabajar con esos conceptos de programación y más enfocado al algoritmo, es decir, con Álvaro vamos a trabajar la parte de Unity, es decir, aplicar estos conocimientos que ustedes van a adquirir acá directamente en el IDE de desarrollo que hay Unity. Y conmigo pues vamos a empezar a desarrollar algunos temas específicamente de algoritmia que ustedes, digamos, puedan poder entender cómo funciona el tema de la programación, cómo funcionan las diferentes estructuras. Dentro del programa, pues se maneja lo que es programación estructurada, se maneja programación orientada a objetos y pues básicamente la idea es poder tratar de mezclar de todo un poco para que ustedes cuando estén ya desarrollando esas competencias y estén adaptando, estén construyendo esos advergames que van a tener a su cargo, pues seguramente van a poder realizar algún tipo, digamos, lo van a poder hacer de una mejor manera y van a poderlo interpretar de una mejor manera. Y eso justamente es lo que se busca dentro de estos procesos formativos, que digamos que nosotros tratamos de dar las bases y ustedes, pues, digamos, lograr complementar. También, pues, vale la pena tener claro que pues vamos a tener unos encuentros sincrónicos semanales. Normalmente, pues yo les tengo que avisar o dentro de lo que está establecido, entre 24 y 48 horas antes de hacer el encuentro sincrónico, les tengo que dar aviso tanto por plataforma y también lo hago a través del grupo de WhatsApp para que ustedes pues tengan la información pertinente. Hay un material muy interesante dentro de Sayuna, dentro de los objetos virtuales de aprendizaje que a ustedes les han colocado y dentro de toda esa preparación y ese curso semilla que hay. Sin embargo, pues como, digamos, llegamos al acuerdo pues con el líder de ficha y viendo la necesidad que no solamente es tener los conceptos de, digamos, básicos, sino también es tratar de adentrarnos un poco, pues básicamente esa es la idea de estos encuentros que van a tener conmigo. Justamente
la idea es que ustedes puedan, digamos, en algún momento en vivo poder hacer algunas dudas. Igualmente, seguramente a través del grupo de WhatsApp, en algunos casos, algunos de ustedes pues harán preguntas. Y también la idea es también compartirles material complementario que no se encuentra dentro de la plataforma, pero que no por ello no deja de ser importante. La ventaja, compañeros, que tenemos nosotros actualmente, a diferencia de pronto cuando yo estaba en la edad de ustedes y estaba también como estudiante, como aprendiz, era que la información que había relacionada con cualquier tema, desarrollo web, animación, todo lo que ustedes están trabajando, era muy escasa, era muy difícil encontrar información actualizada y pertinente. Y ustedes están en una era donde pues prácticamente tienen bastantes fuentes de información, y si a eso le sumamos el tema de la IA, de la inteligencia artificial, pues ahí ya estaremos hablando que, digamos que las fuentes de información que tienen ustedes son bastante ricas. La idea justamente es poderles mostrar esos conceptos, tratarlo de hacer de la mejor manera. Espero que logren por lo menos entender lo que es la parte base de la programación. La programación es un arte bastante interesante. Y digamos que si a mí me llegasen hay muchas personas que me preguntan, bueno, y para ser un buen programador, o cuál es la principal característica de un programador, siempre será la perseverancia, será la consistencia y la capacidad de no darse por vencido. Pienso yo que esas son las características principales de un programador. Nada como nosotros en algún momento cuando hacemos un programa pareciese que estuviéramos creando vida, porque es un sistema de información, videojuego, sistema de información, que nosotros cuando lo ejecutamos y vemos correr ese videojuego y que está funcional, uno siente un orgullo tremendo y la verdad se siente bastante. La sensación que ustedes van a experimentar es tremenda, se van a sentir ustedes completamente grandes, pero esos son los momentos gloriosos, pero a veces nadie te cuenta los dolorosos para poder llegar a ese producto final, donde uno puede tardar minutos, horas, días tratando de solucionar un error y no encontrarlo. Y eso es lo que genera mayor frustración y lo que a veces hace que la gente desista de este tipo de carreras o de el arte de programar, porque a veces, digamos que acá no se puede ser inmediatista. Hay personas que tienen unas habilidades tremendas a la hora de programar y casi no les surgen errores en el momento de ejecutar un programa, mientras que hay otros que de pronto tenemos que de pronto no nos dan algunas partes del programa, el videojuego se buguea, no está haciendo los movimientos que uno quisiera que hiciera, no está llevando el puntaje, no está detectando la colisión cuando un enemigo te ataca y te toca y no te está descontando los puntos, y tiene toda esa cantidad de cosas que lo empiezan a desesperar a uno, y uno dice, pero hombre, ¿y qué pasa? Que acá usted no puede decir, no, pues no voy a hacer nada y ya está. No, usted tiene que solucionar y van a tener que afrontar muchas veces ese tipo de sensaciones, y es lo que más, digamos, les quiero como decir respecto a lo que es programar, que justamente es esa característica. Y ustedes muchas veces cuando empiezan a hacer los algoritmos, todos los seres humanos por naturaleza somos competitivos. Aquí hay una ventaja grande que no hay en presencial. Y es que ustedes seguramente, yo les voy a proponer unos ejercicios para que hagan, para que vayan como entrando en calor con la programación. Y digamos que cuando los cursos de este estilo son presenciales,
muchas veces lo que ocurre es que nosotros somos muy competitivos y entonces es el que termine primero. A veces, pues, uno le gusta terminar primero y, oh, tú eres el dios de la programación, listo, lo que sea. Pero, entonces, el compañero que se demora 5 o 10 minutos más solucionando el problema, se empieza a sentir de una falsa manera, se empieza a sentir inferior. Y esto es otra cosa que les quiero llamar la atención, es que la parte de la programación es de muchos caminos. Entonces, en la medida que vamos avanzando el tema, ustedes se van a dar cuenta que un algoritmo, un problema, se puede solucionar de muchas maneras. Y esas muchas maneras van a depender de la lógica que cada uno de ustedes tenga. Seguramente, vamos a poner un ejemplo de hace menos de 24 horas, en la final de la Copa América, a los que les gusta el fútbol. Bajo la lógica y los conocimientos que tenía el técnico colombiano, hizo unos cambios. Yo estoy seguro que de acá, de los que conocen fútbol y les gusta el fútbol, pues muchos habrán dicho, no, yo hubiera hecho este cambio, yo hubiera hecho este cambio, ¿cierto? Porque cada uno tiene percepciones diferentes a la hora de solucionar problemas. Yendo a otros aspectos de la vida, ¿algún momento ustedes no tienen dinero? Abren ustedes la nevera y encuentran una cucaracha comiendo de las uñas y ustedes terminan diciendo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces, cada uno de ustedes seguramente ante un problema de esos tendrá una lógica diferente y tendrá unas formas diferentes de solucionar los problemas, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes dirán, no, yo voy a abrir un OnlyFans. Otro dirá, no, yo me voy a ir a atracar al señor tendero de la esquina, me pongo una bolsa en la cabeza de X o Y empresa y me voy y lo atraco. Otro dirá que le voy a ir a pedir prestado gota a gota. Otro hará una rifa, otro, etcétera. Otro pide prestado, otro vende algo de su propiedad. Mire que es un problema base no tener plata. Cada uno lo afronta de una diferente manera. En programación es similar, con la diferencia que de pronto en la programación a veces digamos que el cliente, y esto es lo que inicialmente también les quiero llevar pues como esa mentalidad, es que una de las cosas más curiosas que nos van a pasar como programadores y más como desarrolladores de videojuegos, uno ya empieza a mirar los juegos que de pronto ustedes en algún momento estén usando, estén disfrutando a través de diferentes plataformas, Steam, o estén trabajando con otro tipo de plataformas o los compren ahí. Ustedes empiezan a tener otra perspectiva, ya la perspectiva del programador, no solo del jugador. Y nosotros, el jugador, ¿qué es lo que realmente le interesa? Le interesa que el juego funcione, que sea rápido, que no se laguee, que no se buguee, que haga lo que realmente está esperando. Ya internamente el código, cada uno de ustedes puede hacer el mismo videojuego. Si ustedes le cumplen al jugador esa expectativa que él está teniendo del juego, pues ustedes simplemente han cumplido su misión. Ahora, que el código que ustedes hayan utilizado sea óptimo o no sea óptimo, eso va a ser otra discusión. Entonces aquí, en estos niveles iniciales de programación, y eso solamente ustedes se irán puliendo con la experiencia. Los primeros videojuegos que codifiquen, seguramente van a utilizar una cantidad de estructuras, de pronto no van a ser el código más óptimo que se quisiera, pero justamente de eso se trata el aprendizaje, de uno ir aprendiendo cómo se van haciendo las cosas de una manera más eficiente para lograr los objetivos. Entonces, hacia allá va también el tema. En este tema de algoritmia, en estos niveles básicos, siempre digo algo que sé que de pronto algunos docentes, algunos instructores que de pronto también utilicen o también expliquen estos temas de programación, de pronto me quemarán en leña verde. Y es que yo les digo, muchachos, cuando uno está comenzando a programar, despreocúpese de
del número de líneas que utiliza, de si no está llegando a la solución más eficiente o mayor, o la más, digamos, eficaz. Pero, ¿por qué? Porque es que estamos aprendiendo. Y créanme, muchachos, que aunque, como en el caso mío, uno lleve 10, 15, 20 años en líderes de programación, uno no deja de aprender, hermano, y cada día se encuentra y le salen nuevos desafíos, y le salen nuevos problemas, y le salen nuevos chicharrones, y todos los días se aprende y usted va aprendiendo a optimizar y más el código. Y quizás uno muera, se pensione, pase lo que sea, deja de programar, y seguramente no vas a terminar siendo el programador más eficiente del planeta, ¿no? Siempre uno tendrá oportunidades de mejora. Entonces yo en ese sentido los invito a que no se desesperen y que sobre todo, como a veces entre ustedes se comparten código, quiero hacerles una salvedad con respecto al código, que ustedes se compartan. Recuerden, muchachos, que cada uno de ustedes tiene una lógica diferente. Entonces, si usted en programación, no es como en geografía, que usted dice la capital de Risaralda es Pereira y el otro copia la respuesta y la entiende perfectamente. En programación tú le puedes pasar un algoritmo a otro compañero y el otro compañero no entiende ni un carajo lo que usted le está pasando, lo que usted le está explicando, porque justamente bajo su óptica puede explicarlo de otra manera. Por eso la programación es tan compleja, pero a la vez es tan hermosa, porque aquí tengo 8 personas conectadas y son 8 formas de ver un problema diferente. Son 8 formas que lo intentarían solucionar de diferente manera. ¿Y cuál es la correcta? Todas. Las que funcionen son las correctas. Si ya vamos a hablar de eficiencia, es otra cosa. Pero nuevamente les reitero, esto no es un tema ni del que acabe primero, ni tampoco les voy a exigir eficiencia. Necesito es que aprendan a programar y a ir teniendo esos pinitos. Pues inicialmente les quería mencionar esta parte porque pues seguramente algunos tienen algunas expectativas. De pronto si alguien aquí ya ha programado a nivel profesional o tiene alguna carrera afina al desarrollo de software, pues se dará cuenta que lo que le estoy diciendo no es carreta y que finalmente pues así funciona el proceso. Pero es también, digamos que la idea es disfrutarlo. Cuando yo esté solucionando aquí algunos algoritmos, algunos ejemplos, seguramente, digamos que algunos podrán no entender a la primera y todo, porque obviamente yo los estaré desarrollando con mi lógica. Pero eso no significa que lo que yo escriba, lo que yo codifique sea palabra de Dios. No. Seguramente ustedes tienen otras soluciones menos eficientes o más eficientes y también son correctas. Pero de todas maneras vamos a tratar de tomar diferentes puntos de vista para solucionar un problema, para tratar que todos ustedes lo puedan tener claro y lo podamos solucionar. Entonces, no sé si antes de ya entrar en materia, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta relacionada con lo que de pronto les acabo de expresar? Profe, buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo, ¿cómo está? Bien, usted, profe. Bien, sí, señor. Profe, mi pregunta es, ¿vamos a trabajar directamente desde Unity? O sea, creando los scripts desde Unity o solamente en C#? Buena pregunta. Digamos que hay un concepto muy interesante que puede ser como lo primerito que yo explique. Hay dos digamos que el lenguaje de programación, ya sea Unity o sea Visual Studio, el lenguaje base de programación es C#. ¿Qué es lo que cambia? Las APIs. La API es la interfaz de programación que tenemos. Entonces, como Unity está orientado para videojuegos, entonces la API de Unity maneja C#, pero
orientado a las instrucciones para crear videojuegos. Lo que nosotros vamos a desarrollar en Algoritmia, lo estamos desarrollando más para la solución de problemas. Pero hay una gran ventaja, Juan Guillermo, y me parece exageradamente interesante su pregunta, porque justamente la idea de nosotros es que ustedes adquieran acá, en estas sesiones conmigo, adquieran el conocimiento desde la parte de la lógica, y con Álvaro van a trabajar el mismo C#, pero desde el punto de vista de la creación de videojuegos. Es decir, vamos a trabajar los dos frentes. Vamos a trabajar con Unity, con Álvaro, conmigo vamos a trabajar la fundamentación del lenguaje C#. Sin embargo, yo lo voy a hacer a un nivel más macro, porque pues digamos que hemos encontrado que por la experiencia que de pronto así nos funciona un poco mejor que trabajándolo directamente en Unity, porque a veces en Unity, digamos, tiene algunas cosas que te hacen una cantidad de procesos que, digamos, uno no entiende y termina de pronto volviéndose funciona porque funciona. Y de pronto se oculta un poco la parte algorítmica, porque inclusive, y extendiéndome un poco de la respuesta, porque pues la pregunta lo amerite, me pareció muy interesante, inclusive Unity, Unreal y otro tipo de motores de videojuegos, inclusive se están orientando mucho a que un programador esté, o bueno, una persona, ¿no? Porque ahí dejaría de ser programador, una persona esté en la capacidad de crear un juego sin programar. Entonces, alguien en C#, en Unity, nosotros nos podríamos saltar entre comillas esta parte y nosotros orientar la creación y construcción de videojuegos exclusivamente Unity sin programar. Pero ahí perdemos potencia y perdemos una cantidad de cosas que pudiésemos hacer si conociéramos los elementos de programación básicos. Entonces, digamos que para la parte básica los quiero sacar del contexto Unity. Y eso también va a tener una ventaja para ustedes, muchachos, porque pues la idea, pues hay que reconocer algo y el tema de los videojuegos, hablando de Colombia, pues es más lo que nosotros desarrollamos para el exterior que lo que desarrollamos para Colombia. O sea, la gran mayoría de empresas acá colombianas no desarrollan para Colombia, prácticamente desarrollan todo para el exterior. O sea, aquí la industria de videojuegos local avanza gracias a que se consiguen contratos desde el exterior. Hay también la importancia de conocer o ir aprendiendo un segundo idioma, preferiblemente inglés. Pero entonces, ¿qué pasa? Que C# no es un lenguaje que sea exclusivo de Unity, sino que C# también es un lenguaje que se puede utilizar para crear aplicaciones no solamente de videojuegos, sino aplicaciones empresariales. Entonces, digamos que ahí vamos a tener una gran ventaja porque si usted conoce el lenguaje y usted desarrolla su lógica, no solamente vas a estar en capacidad de desarrollar videojuegos, que es el núcleo de esta titulación, sino que en algún momento, si decides profundizar y adquieres algunos conocimientos de base de datos, te vas a dar cuenta que con el aprendizaje de C# vas a también a tener como esa otra forma de aplicar tus conocimientos y convertirlos en dinero si vas a trabajar o sea porque vas a crear tu empresa. Miren que la pregunta fue tan interesante que me extendí más o menos 10 minutos respondiéndola, pero digamos porque es importante dejarles no solo a los que están en este momento acá en el chat, sino también los que están, los que van a ver posteriormente esta grabación, de explicarles por qué no lo vamos a trabajar directamente en Unity, por lo menos en mi caso. O sea, con Álvaro sí, pero en mi caso voy a orientarles más en la parte algorítmica. Entonces, justamente es que aprendan a programar, que es lo bueno, y se los digo ahí sí, no estoy vendiendo humo. O sea, ahí sí les digo tranquilamente, no les estoy vendiendo humo. Cuando usted aprende lógica de programación y cuando usted aprende a programar,
usted aprende, es capaz de aprender por sí solo un lenguaje, es capaz de aprender un paradigma, es capaz de aprender usted solo lo que sea. ¿Por qué? Porque la lógica está. Es más o menos, ustedes que están haciendo modelos 3D, el modelado 3D no es solamente, por ejemplo, Maya. Maya es una herramienta que te permite aplicar los conocimientos que tienes en animación 3D. Pero una cosa es saber manejar un software y otra cosa es saber modelar. Entonces hay gente que sabe manejar muy bien Maya, pero no sabe modelar. Y hay gente que no sabe Maya, pero sabe modelar. Y de pronto lo ha hecho en Blender o lo ha hecho en otro tipo de herramientas. ¿Qué pasa? Que seguramente es más fácil para el que está en Blender modelar en Maya con el conocimiento que sabe modelar a alguien que sepa manejar Maya y se plaza a Blender y no sabe modelar. Entonces, definitivamente, ahí está como la diferencia de conocimiento. Pero, vuelvo y les insisto, fue muy buena pregunta y creo que por eso ameritaba expandirme un poco en la respuesta, porque es bueno dejar claro cómo va a ser como un poco el manejo del tema. No sé si alguien, y le agradezco a Juan Guillermo por la pregunta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bienvenidas sean las preguntas, muchachos, antes de entrar en materia. Justamente para eso son estos espacios. Perfecto. Entonces, como diría el auxiliar de laboratorio clínico, vamos a entrar en materia. Entonces, muchachos, pues a ustedes en su momento les había sugerido que trajeran instalado de una vez C#, o por lo menos Visual Studio, qué pena, Visual Studio. Entonces, si todo salió bien, ustedes, voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes la puedan observar. Voy a desaparecer mi rostro, primero porque lo detecta el antivirus y segundo porque consume un poco más de ancho de banda, y voy a desactivarla para poder compartir pantalla. Toda la pantalla, toda la pantalla. Toda la pantalla, listo. Y vamos a compartir. Me confirman, por favor, muchachos, si en este momento están viendo mi pantalla. Ya te respondo, Luis. Sí, sí se está viendo. Ah, bueno, muchísimas gracias. La pregunta que me hace Luis, otra pregunta muy interesante. Y es otra cosa que seguramente voy a tomarme un buen momento para responder. Me habla sobre Visual Studio Code. Yo de hecho tengo también Visual Studio Code, pero en Visual Studio Code no está orientado o destinado para la programación en C#. Visual Studio Code está más optimizado para Python, está más optimizado para desarrollo web y similares. Entonces, si le instalas un plugin de C# y tienes instalado el compilador, seguramente te puede funcionar y para los ejercicios iniciales te van a funcionar. Sin embargo, recomiendo, para que, digamos, podamos tener unidad, trabajarlo en Visual Studio Community. Pero digamos que si usted instala y logra hacer la configuración como tal del Visual Studio Code con los plugins y los complementos que tiene para C#, definitivamente lo pudieses trabajar. Sin embargo, la sugerencia sí es trabajarlo en Visual Studio Community. Pero si logras configurarlo y hacerlo bien, no hay ningún problema, puedes seguir trabajando en él. Esa es otra cosa bonita de la programación. No importa la API, nosotros podemos hacer. No, gracias a usted por la pregunta. No importa la API, nosotros podemos ir haciendo diferentes temas. Entonces, ¿qué es la API? Esto es el programa donde yo puedo crear programas. Como pueden ver, pues estos son programas que estaba haciendo pues en diferentes clases, no solamente acá. Entonces, lo primero que les tengo que decir es que Visual Studio Community es una API.
Es una API con el cual yo puedo crear programas en diferentes lenguajes de programación. ¿Y qué son los programas? Un conjunto de instrucciones que tienen una finalidad específica. Y muchas veces esa finalidad específica es solucionar un problema. Y la solución de un problema es a lo que se le conoce como algoritmo. Entonces vamos a revisar un poco que esto esté correctamente configurado. Entonces yo le voy a dar crear proyectos si ustedes me quieren ir siguiendo en sus máquinas, o si no, a ustedes, aquí voy a poner a Dua Lipa. Vamos a poner aquí a Dua Lipa para que ustedes observen bien esta parte. Cuando yo le digo crear un proyecto, aquí al lado derecho se muestran unos filtros donde me dice en qué lenguaje vas a programar. Vamos a codificar en C#. ¿Qué tipo de aplicación? Windows. ¿Y qué tipo de aplicación? Consola. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué les puede pasar a muchos? Profe, no me sale absolutamente nada acá. Es decir, ustedes van a hacer esos filtros y ustedes dicen, vaya. Entonces, si a ustedes les pasa eso, es porque les falta cosas por instalar. Entonces, ¿qué deberían hacer? Irse a instalar más herramientas y características e inmediatamente él les va a abrir esta pantalla y cierran Visual Studio y solo dejan esta pantalla de instalación. ¿Qué es lo único que deberían tener instalado? Esto no, porque pues obviamente yo doy clases en otras instituciones y en otros programas de formación de acá de SENA. Esto es para web, esto no debería estar, pero si a ustedes no les sale, lo único que deben instalar es este, desarrollo de escritorio.net. Chulean, le dicen modificar e instalar y esperan a que ahí les van a aparecer dos barras, una barra superior y una barra inferior azul. Voy a poner un ejemplo. O sea, es acá y que hacen clic en .NET. Para el ejemplo, porque como yo ya lo tengo instalado, voy a decir que voy a instalar desarrollo para Python. Entonces, yo digo esto y le diría modificar. Y tengo que esperar a que las dos barras estén completas. Él le dice que todo está listo y le recomiendo que reinicie del equipo en caso que tengan algún inconveniente. ¿Sí? En este caso, pues, como ustedes pueden observar, y voy a volver a abrir Visual Studio. Voy a revisar aquí el chat, alguien escribió. Sí, no, a usted, gracias por la pregunta, nuevamente, Luis. Entonces, nuevamente vuelvo acá. Digamos que ustedes ya instalaron, de pronto no les había salido y ya lograron instalar. Entonces, ustedes se van a crear un proyecto y ya saben, en el filtro del lado derecho dicen C#, Windows, consola. Y de estos dos que hay acá, van a elegir aplicación de consola.NET Framework. Este es el que van a elegir. Este. Ahí está. Y le dan aquí en la parte inferior, siguiente. Bueno, yo los tenía creado en mi primera chamba, pero eso era porque estaba de moda. Entonces vamos a colocarle nombre a esta carpeta para las clases de acá. Voy a ponerle, ¿qué le ponemos, hombre? Bueno, pongámosle Carol G, cualquier cosa. Carol G Dev. Sí, porque ayer canto Carol G. Bueno, selecciono, o sea, elijo una carpetica donde yo voy a guardar todos mis proyectos y le coloco un nombre. Y le voy a colocar entonces mi primer programa. Y le doy acá crear. Cuando ustedes hacen eso, inmediatamente pues él va a ejecutar
el mismo. Entonces vamos a esperar a que termine de configurar. Y efectivamente ha salido esto. Que ustedes seguramente, los que nunca han programado, ven esto y dicen, ¿y esto qué diablos es? Justamente es lo que vamos a revisar de lo que tiene que ver con programación. Entonces vamos a ver un poco de esto que nos ha aparecido acá y que también les va a aparecer a ustedes en Unity, en algunos casos. Este señor que está acá, esto que está en la parte superior, que dice using. Esto que viene acá enseguida son librerías, es decir, son archivos que usted, o librerías, digamos, es un conjunto de elementos que usted incluye en su programa para que puedan funcionar ciertas instrucciones. Me explico. Cuando usted no tiene esto, voy a borrar esto, las instrucciones que usted puede usar acá, que es donde va a programar en este espacio, son más restringidas, son menos. ¿Por qué? Porque usted no ha incluido una serie de librerías que te permiten dar instrucciones. Mientras que si lo tienes, digamos, si vas incluyendo librerías, a medida que vas necesitando, pues puedes utilizar otras instrucciones. Entonces, viene la otra pregunta. Profe, ¿y qué son instrucciones? Resulta que hay gente que dice, bueno, salvo la IA, yo siempre hacía este chiste desde hace 20 años, pero ahorita con la IA toca comentarlo, pero sigo insistiendo que la computadora, en este caso, por lo menos a hoy, 2024 julio, es el dispositivo más bruto que hay cuando uno está programando. ¿Por qué es el más bruto? Porque él solo hace lo que uno le dice que haga. Y esas cosas que uno le dice a la computadora que haga son instrucciones. Digamos que pareciera, y voy a asemejarlo un poco, a que estas interfaces y esas instrucciones que vamos a usar se parecen como a las personas. Pero teniendo claro que y ya voy a hacer aquí un pequeño ejercicio para que me entiendan este concepto. Entonces, le voy a pedir el favor aquí a alguien. Pero quise la interfaz, chaval. Aquí está. Juan Guillermo levantó la mano. Encontré el voluntario, no mentiras. Cuénteme, Juan Guillermo, ¿en qué le puedo colaborar? Profe, no me salen en esas librerías, no sé si fue que me perdí en algún lugar y pues, no sé, cargué el proyecto como no era, pero no, me sale totalmente diferente. Bueno, eso es lo bonito de la última versión de Visual Studio. Entonces, ¿qué pasa? Yo como tengo una versión, ustedes observan, ¿este de qué color está? Este que estoy señalando, ¿qué color tiene la letra? No, Blanca. profe, es que no me sale ninguna de esas librerías. No, por eso. Es que voy a explicarles por qué. ¿De qué color tiene, qué color está la letra? Se ve blanca. Blanca. ¿De qué color está estas de acá? Gris. Blanca. Perfecto, Sí. grises. Gris. Cuando yo tengo librerías que están en color gris, ¿qué significa? Que yo podría hacer esto y el programa igual me funciona. ¿Por qué? Porque no estoy usando instrucciones no estoy utilizando instrucciones de esas librerías. Entonces, en algunos casos, y creo que en las versiones más recientes de Visual Studio, yo creo que le está saliendo así. No sé si estoy equivocado. ¿Le está saliendo así? Voy a ver, profe, ¿por qué? O sea, sin eso, sin nada de lo de arriba, solamente aquí namespace y esto de aquí adentro, ¿cierto?
Eso me sale framework.net 8.0. Bueno, le doy crear. Y yo que me sale. No, me sale en la línea 1, dice sí, una HTTPS. Para más información, dice en la línea 2 consola.writeline hello world. Ah, sí, perfecto. O sea, no te sale nada de esto. No. Eso te iba a decir. Perfecto. En las últimas versiones es posible que te salga así y te funciona. Entonces, para demostrarles que, entonces, a los que no les está saliendo nada, a los que no les está saliendo pelón, vamos a probar que sí les esté funcionando para que estén tranquilos. Es decir, que si no les están saliendo estas librerías y todo eso, no hay problema. Entonces, acá, o sea, yo voy a escribir acá, pero ustedes directamente escriben en la consola. Van a escribir, van a borrar todo lo que tengan en pantalla, por ejemplo, en su caso, lo puede borrar. Y vamos a escribir aquí console.writeline y le voy a decir hola paisanos. ¿Qué es lo que acabo de escribir? Una instrucción donde yo le estoy diciendo, computadora va a escribir un mensaje llamado hola paisanos. Y después vas a escribir esto. Read line. ¿Qué le estás diciendo? Le estás diciendo, ya le voy a decir aquí el read line. Punto y coma. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Primero va a escribir, va a imprimir hola paisanos. Y después se va a quedar esperando a que usted pulse una tecla. Ahí tenemos otro conocimiento. En la programación, las instrucciones se ejecutan de manera secuencial. Es decir, siempre se ejecuta una antes que otra. Es imposible que dos instrucciones se ejecuten al tiempo. En este caso, las que están por encima, en este caso, esta se va a ejecutar primero porque está encima de esta. Entonces, si usted escribió estas dos, digamos que usted debe tener algo como esto. Voy a simularlo acá. Después lo reconstruyo. Usted debe tener algo como esto, perdón. Como así, sin esto. Así la tiene usted, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces no hay problema. Así le debe quedar. Yo como tengo una versión un poco diferente, parecía, entonces yo lo escribo es acá. Sí, pero es prácticamente lo mismo. ¡Upa! Listo. ¿Y qué vamos a comprobar? A usted ve aquí donde dice iniciar, le vas a correr, vas a hacer clic. ¿Y qué le debería salir? Ya le digo que le debería salir. Entonces vamos a mirar qué sale. Le debe salir una consola así como esta. Le dice hola paisanos y se queda esperando. Usted presiona una tecla y ya termina el programa. ¿Me confirmas si estas instrucciones le funcionaron? Sí, profe, sí, ya. Ah, perfecto. Entonces, bueno, bien. Me alegra mucho, le agradezco la pregunta porque seguramente va a ser también muy orientativa para los demás compañeros, porque entonces seguramente en las últimas versiones esto no les va a salir. Entonces ustedes tranquilos, pueden codificar directamente desde acá, así, y a ustedes no les va a salir error. A mí sí, porque a mí me toca escribirlo dentro de esto. Entonces, por ahora ustedes no tienen que, digamos, no le paren muchas bolas a esta parte superior. Digamos, vamos a tener como el foco acá. Listo, pero muy buena su pregunta. Vamos a mirar qué otras preguntas hay, por eso me gusta darme como la pausita de leer. Profe, una pregunta. Gracias, Constanza, efectivamente, Blanca. Nos pregunta Andy, profe, una pregunta. Yo en lo poquito que he investigado de programación, siempre he visto que mencionas esas librerías,
pero no sé dónde se encuentran como tal esas librerías, como de dónde vienen y qué guardan exactamente. Uf, qué preguntota, muy buena, y voy a tratar de explicarla de la mejor manera. Entonces, aquí la pregunta menciona, dice, no sé dónde se encuentran como tal las librerías. Entonces, voy a dividir la pregunta en dos partes. Primero, aquí en Visual Studio Community. En Microsoft, yo puedo decir Library C# o Libraries. No es que yo me la esté dando de gringo ni de fino, sino que normalmente la mejor documentación que ustedes pueden encontrar de cualquier tema de desarrollo siempre va a estar en inglés. En español es un poco limitada la búsqueda. Entonces acá, aquí yo me meto acá donde dice Learn Microsoft, hago clic acá y aquí me van a mostrar cuáles son las librerías, por ejemplo, las librerías que yo puedo tener. Entonces, va a hacer primero aquí una explicación de las diferentes librerías y aquí dice .NET API Browser. Digo que voy a buscar para la versión 4.8 y aquí me salen todas las librerías que hay y si yo hago clic sobre una de ellas, me dice qué instrucciones son las que trae. Entonces, aquí dice, esta es la instrucción que trae, otra. Entonces, digamos que en ese caso, voy a revisar nuevamente su pregunta acá, usted digamos que para poder saber dónde está, hay que consultar la documentación de cada programa. En el caso de Unity, entonces, y me parece y lo felicito que tiene. Entonces, en el manual, aquí están las diferentes librerías que hay. Entonces, yo digo, yo quiero algo de audio en Unity. Entonces, yo puedo hacer clic acá y me encuentro con el mixer como tal. Y aquí me dice cómo trabaja, qué puedo hacer. Hago clic aquí donde dice Audio Source. Y aquí me va mostrando cómo trabajan cada uno de ellas y qué es lo que hace. Y acá, cuando usted llega, por ejemplo, acá Audio Clip, hay algunas que le van a salir, que me dice métodos. Entonces, si usted hace clic acá, él le va a mostrar qué es lo que hace cada una de ellas. Ahora, yo les hago también una sugerencia para ello. Con ChatGPT también pueden ustedes encontrar librerías o qué hacen las diferentes librerías. Entonces usted pudiese decir, voy a ocultar esto y decía, hola Karen Alga, necesito por favor me listes cuáles son las librerías para manejar colisiones en Unity con un ejemplo. Entonces vamos a ver. Entonces él te dice, entonces tengo Collider, Rigid Body, Collision, y él te saca un ejemplo de cómo puedes lograr y te explica el ejemplo. Entonces, digamos que tienes varias alternativas para buscar una librería. Entonces, digamos, primero, uno cuando está buscando una librería es porque uno está buscando hacer algo. Si yo no sé, si yo ya sé qué es lo que quiero hacer, puedo colocarlo en el buscador o a través de ChatGPT pudiese buscar como tal y él me sacaría, en este caso me dice, un collider. Esto yo lo podría pegar tranquilamente acá y en Google yo pudiese buscar Collider Unity Examples y acá me aparece Colliders y aquí me aparece las librerías que seguramente, pero aquí yo necesito ejemplos. Es que a veces es más
code. Eso, entonces, ejemplos de scripts para eventos de colisión. Entonces, esto es para saber si, por ejemplo, si un objeto que tiene un colisionador, entonces aquí hay una condicional y dice, si se chocó con el jugador, entonces imprima el jugador, el personaje del jugador ha tocado la puerta, y si es un enemigo tocó la puerta. Entonces, y mire que acá me dice cuáles son las librerías que estoy usando. Unity Engine y System. Es decir, la primera pregunta, digamos que en el caso de las librerías, va más orientado primero a que vos, para poder saber qué librerías existen normalmente, y se los digo con la experiencia poca o mucha que tengo de desarrollo, uno normalmente conoce que existe una librería cuando uno la necesita. Y entonces usted, por ejemplo, en el videojuego necesitas implementar una música de fondo. Entonces, yo le podría decir a don ChatGPT, oiga, Karen Alca, y si quiero colocar una música de fondo en Unity, entonces me dice, un audio source, y yo pudiese ir a buscar esto como tal, un audio source, y entonces yo podría venir acá y decir, bueno, audio source, y acá me salen las librerías, entonces me dice que utilizando Unity Engine, entonces aquí seguramente dice, aquí ya le va a decir para colocar o para reproducir un sonido, por ejemplo, y le dice cuáles son los elementos y todo. Es decir, hacia allá es donde, y tiene razón, y hay una cantidad, o sea, la verdad es que yo les voy a ser honesto, muchachos, usted normalmente en cualquier lenguaje de programación, usted puede tener 3.000 librerías, pero muchas veces con 20 o 30 haces lo que necesitas. Y empiezas a conocer las otras, es cuando la necesidad apremia. Entonces, esa sería la respuesta como a la primera parte de su pregunta. Dice, listo, ¿cómo se encuentra como tal? ¿Cómo, de dónde vienen y qué guardan exactamente? Qué buena pregunta. ¿De dónde vienen? Él o los fabricantes del software de Unity, por ejemplo, voy a por ahora especificarme en Unity. ¿De dónde viene? Normalmente es el fabricante el que provee, pero hay empresas que se dedican a crear librerías. ¿Para qué? Para que ustedes, cuando están desarrollando un videojuego, puedan hacer las cosas más fácil. Y hay librerías de pago y hay librerías gratuitas. Y a eso le vamos a poner Unity Asset Store. Entonces, digamos que acá no se llaman tanto como librerías, siendo esto, se llama más un Asset Store. Entonces, si yo quiero realidad aumentada, ya le doy la entrada a quien me está ingresando. Entonces aquí miren que hay librerías que me permiten hacer cosas de realidad aumentada, pero tienen un costo. Entonces yo pudiese decir, mira, no necesito unas, pero gratuitas. Yo no quiero pagar, free. Entonces aquí me dice que esto seguramente va a ser algo, y esto en teoría serían las librerías. Es decir, normalmente lo hace el fabricante, que es, digamos, cuando usted está en la Unity básico, pero también hay otros fabricantes que hacen ello, y a veces también, digamos, que te ofrecen te ofrecen una parte gratuita y otra de pago. Entonces, para antojarlo a usted de pago, voy a admitir a Ricardo, a Fabián, y para acabar de complementar su pregunta, a ver, aquí donde está el chat, que esta pregunta está muy preguntones, pero unas preguntas buenas. Este video va a quedar más bueno, está claro, que un berraco. Dice, ¿cómo, de dónde viene? Listo, ahí ya le expliqué. ¿Y qué guardan exactamente? Digamos que
voy a explicarlo digamos, de una forma un poco más entendible, y es que guardan instrucciones. Guardan instrucciones exactamente. Dame un segundito. Y eso, digamos, y son instrucciones que hacen cosas, aunque esas instrucciones muchas veces están compuestos de una cantidad de código también escrito en C# que hacen otra cantidad de cosas. No sé, Andy, si de pronto la pregunta le ha quedado resuelta, pero me parece bastante interesante y me parece bastante oportuna porque, digamos que les mencioné que había hecho. No, muchas gracias a usted, Andy, excelente pregunta y la verdad pues les agradezco mucho. Bueno, en caso que también digamos que en algún momento digamos que les sugiero, hay una aplicación que se llama AnyDesk, que seguramente pues podemos utilizar mucho o que vamos a utilizar mucho. Digamos que yo trato de agendar con ustedes conexiones. Cuando de pronto ustedes tengan algún problema, pues a veces ustedes saben que también pues tenemos otras fichas, a veces hay reuniones y todo, y muchas veces quizás no los atiendo como se merecen, ¿cierto? Pero digamos que cuando agendamos una conexión con AnyDesk, en el caso que ustedes les presente un error de instalación o algo de la aplicación de Visual Studio, con mucho gusto podemos agendar una conexión y yo me conecto al equipo de ustedes y les puedo ayudar para que en algún momento, si tienen algún inconveniente, pues podamos hacer ese tipo, digamos, de asesoría. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Justamente, ay, qué pena, aquí yo creo que hay alguien que me estaba pidiendo ingresar. Fabián ya ingresó. Ah, bueno. Juan creo que levantó nuevamente la mano. Juan, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, qué pena yo en mi preguntón, pero bueno. No, esa es la idea, muchacho, claro que sí, bien pueda. Profe, bueno, volviendo al tema de las librerías, por ejemplo, yo programo, por ejemplo, en Arduino, ¿cierto? Sí, señor. En Arduino, cuando uno necesita una librería, uno la tiene que instalar en el compilador, pues, de Arduino, ¿cierto? Sí, señor. Acá en Visual Studio también, si yo necesito una librería, solo la llamo y ya él sabe qué le estoy diciendo, o la tengo que instalar previamente para poderla utilizar. Excelente pregunta, estimado Juan. Muchas gracias nuevamente por la misma. Efectivamente, Juan, en Visual Studio y en Unity tenemos esas dos categorías. Hay unas que vienen preinstaladas y otras que debemos instalar nosotros. ¿Cómo sabemos? Como bien dices, de pronto usted mira un ejemplo, una documentación, y usted dice, por ejemplo, yo necesito, y voy a poner alguna cosa, use Unity, voy a decir cualquier cosa, Unity, algo así. Usted dice, esto no, le va a sacar un error porque él no sabe que esto existe. Él dice, esto no es. Ahí usted ya sabe que esta no está incorporada y tendrías que instalarla. En el entorno de Visual Studio, acá donde dice
Ya le digo dónde es. Puedes decirle en agregar referencias si tienes la librería descargada y simplemente buscas la ruta y la incluyes, como podrías hacerlo en Arduino aquí a través de examinar. O la otra es a través del administrador de paquetes, que es el NuGet, que NuGet te permite buscar, acá tú le dices examinar, y tú puedes buscar la librería que necesite e instalarla directamente en la API de Visual Studio. Entonces tenemos las dos características. Igualmente pasa en Unity. En Unity hay unas herramientas y hay unos assets. Ellos notan, digamos, la palabra técnica en Unity para las librerías son assets, que son activos realmente dentro del videojuego. Entonces usted busca el asset, que es técnicamente una librería y un componente que tiene una cantidad de cosas internas, y usted también la incluye en su proyecto, ya sea que esté previamente descargada o que usted requiera instalar. Y usted a través de ella es que usted puede hacer ese tipo, digamos, de instalaciones. Y lo felicito, para finalizar la pregunta, lo felicito porque ese tema de Arduino es un tema muy bacán y es un tema interesante, sobre todo porque ahí ya se programa a más bajo nivel y siempre son cositas interesantes, bastantes, y sobre todo el tema de la electrónica, que es maravilloso con ese tema para control de procesos. De hecho, no crea que los videojuegos están tan alejados de Arduino, hay cositas que pueden hacer. Sí, profe, es muy bacano pues integrar ahí el Arduino con el Unity. Pues yo estuve en algún momento haciendo un mando, pues, digamos, utilizando el simulador de Microsoft para hacer el control con el timón, con los controles, pues, digamos, simulados, pues, en base a Arduino. Y para eso necesitaba una librería que comunicara el Arduino con Unity. Entonces, por eso mi pregunta. Exacto. Entonces, mira, por ejemplo, en este caso, qué pena ahí, pero me parece muy interesante. Entonces, por ejemplo, en esa ACE de Store de Unity, usted pudiese poner Arduino. Y vamos a mirar qué nos trae este señor. Entonces, él dice que tiene 20 resultados de Arduino. Y pues él tiene una que vale $19, otras que vale $14.99, 19. Hay una que es gratuito y hay que revisar entonces en su documentación qué es lo que, les hago clic por ejemplo acá, Quick Look, y él me dice qué es lo que yo puedo hacer a través de ello. Entonces dice, usa las máquinas de estado para controlar su tarjeta Arduino, controles avanzados y personalizados de Arduino, código de codificación y controles avanzados. Puede ser con nuevas acciones, basado en estables y poderosos activos Arduino, que es como el plugin que se utiliza para Arduino e interfazarlo con Unity. Entonces, miren que hay una cantidad de cosas y usted lo podría hacer efectivamente. Y ese tipo de prácticas ya son muy comunes. Buenas preguntas y gracias ahí por en el momento en que de pronto yo no esté en capacidad de responderle alguna pregunta, porque pues a veces hay preguntas que uno, ojalá uno supiera todo, pero seguramente llegado el caso, pues yo les puedo después de pronto responder, pero hasta el momento pues vamos bien. Entonces, si volvemos al código, entonces ya saben, los que no les sale todo esto es porque están, o sea, el compilador en este momento, ustedes como lo tienen, les omite todo esto y solo les deja estas dos. Todo esto de aquí para atrás se los mocha. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro? Entonces les hablaba de las instrucciones. Entonces, la instrucción es simplemente, digamos, el elemento es la unidad, digamos, con la que nosotros podemos programar. Es lo que nosotros le ordenamos al programa qué es lo que debe hacer.
Y cuando nosotros trabajamos de ese modo se llama programación imperativa, porque todo lo hacemos a través de instrucciones. Entonces, iba a hacer un ejemplo y para ello voy a pedirle el favor a ver a quién le pido el favor. Vamos a ver acá. ¿Quiénes están? Voy a maximizar esto. ¿Quiénes están en el chat? ¿Quiénes están acá? Perdón. ¿Quiénes están aquí en la sala? Vamos a mirar gente. Y bueno, le voy a decir, voy a decirle Constanza, si me hace el favor. ¿Usted puede abrir el micrófono, estimada? Bueno, o voy a hacer entonces el ejercicio con otra persona que de pronto sí tenga activo el micrófono. Lo voy a hacer voy a hacer con Alexander. Alexander Sepúlveda. Sí. Sí, señor. Entonces, Alexander, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo le digo, dígame un trabalenguas. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Listo, perfecto. Dígame los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, había aburrida. Repito eso. No, eso sí. Esa instrucción sí que no tengo el. Perfecto. Eso es lo que necesitaba que me respondiera. Muy bien. No O sea, yo a tengo usted le acabo de dar una instrucción que usted no sabe qué es eso. Efectivamente. Y así nos pasa en programación. Muchas gracias, Alexander, por colaborar Vale. en el ejercicio. En programación, las instrucciones que nosotros usamos no puede ser cualquier instrucción. Tienen que ser instrucciones que signifiquen algo y que el compilador, o en este caso el lenguaje de programación, entienda. Entonces, en el ejercicio que acabamos de hacer, Alexander era el compilador, donde yo le dije a él un trabalenguas, él entendió que era un trabalenguas y por ello fue capaz de ejecutar la instrucción. Luego le dije, por favor, dígame los números del 1 al 10. Él entendía que eran los números del 1 al 10, por eso fue capaz de procesarlo. Ya cuando empecé a hablar como la que es que habla con extraterrestres, así todo extraño, pues obviamente Alexander me dice, yo no entiendo usted qué me está queriendo decir. Yo esa instrucción no la entiendo. Y efectivamente a ustedes les va a pasar mucho cuando estén comenzando ya a hacer algoritmos. Es que nosotros muchas veces mandamos o ejecutamos instrucciones que no existen y nosotros nos ponemos un poco bravos con el compilador porque decimos, no, es que el compilador me tiene bronca, es que no hice las cosas, es que ese compilador está malo y resulta que no, que lo que ocurre es que hemos utilizado una instrucción que no está. O la otra es que es una instrucción que requiere una librería adicional para poderla ejecutar. Entonces, digamos que, ¿cuál es la misión o cuál era la misión de esta sesión el día de hoy? Justamente que configuremos y que todos deben estar acá. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? Les voy a compartir un video o material previo al siguiente encuentro sincrónico, que ya entonces voy a concertar con ustedes cuándo podría ser, para que en el encuentro sincrónico, donde ya vamos a empezar con el concepto de variables, ustedes lo traigan previamente asimilado, yo nuevamente se los explico y empezamos a hacer ya algoritmos relacionados con variables. Es decir, en el próximo encuentro sincrónico, lo que vamos a hacer es estudiar qué es una variable, el concepto de variable y empezar a hacer ejercicios con variables, de manera que ustedes lo tengan bastante claro, bastante establecido. Entonces les quiero hacer una pregunta, muchachos, antes de terminar este encuentro. Ustedes
los martes, miércoles, jueves, viernes, ¿qué sesiones están viendo, muchachos? Es decir, ¿con qué profes ya tienen programadas sesiones? ¿Ustedes me podrían de pronto informar? Les agradecería mucho. Ok, Señor. ya le digo, lunes dice por acá de 6 a 8, sesión deportes por confirmar, bueno, esto está por confirmar. Sí, señor. Lunes de 8 a 10, sesión Yo. programación. Ajá. Martes 8 a 10, sesión integración Álvaro Cordero. Miércoles 8 a 10, sesión arte. Jueves 6 a 8, sesión física matemáticas. Y viernes, sesión inglés por confirmar. Listo. Me gustaría si me puedes compartir esa información de pronto al WhatsApp para yo mirar qué otro día les puedo de pronto adelantar o ir haciendo cosas para que podamos de pronto ir avanzando un poco más rápidos de pronto relacionado con el tema. Ahí está, profe, ya. Muchas gracias. Excelente. Listo. Entonces, ya con eso, entonces la idea es que yo les voy a programar. La idea, esta semana les voy a programar, o voy a tratar de programarles otra sesión para que empecemos a ver variables. ¿Cuál es el objetivo mío? Que todos los que vean este video deben correrle esto. Con esto saben que ya quedó completamente configurado. De manera que ya me queda más fácil y ya con esto, con esta comprobación, ya me va a quedar más fácil, entonces para que comencemos. Y lo importante es que el material complementario que les voy a brindar deben traerlo previamente y seguramente él viene con un pequeño ejemplo o dos de programación para que lleguemos, digamos, si no entendimos un chorizo de lo que yo les compartí, seguramente aquí lo vamos a aclarar, pero ya uno contiene las dudas y eso ya es una ganancia. Y los que logran comprender, pues aquí vamos a fortalecer el concepto para que podamos determinar ese tema de variables y los tipos de datos. Entonces, esa justamente es como la idea. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, solamente tenemos que investigar qué es una variable. Sí, yo les voy a compartir el material. Ok, O por sea, el WhatsApp. sí, señor, para que ustedes lo Perfecto, tengan ¿vale? previamente leído. Y con ello, pues, poder adelantar un poco más hecho. Muchas gracias, Santi. Entonces, esperen un momentico, quito la Dua Lipa acá. Perfecto, perfecto, perfecto. Denme un segundito, ya normalice esto acá. No, no lo he normalizado, miento. Ahora sí. Listo, muchachos. Entonces, como les decía, pues la idea hoy en esta primera sesión es que ustedes entiendan qué es programar, logremos tener como esa API, de lograr entender que era una librería, poder solucionar esas dudas que ustedes tenían al respecto y que sobre todo tengamos la certeza que la herramienta como tal en este momento se encuentra adecuadamente configurada y con ello pues poder nosotros hacer el tema. Entonces, yo les voy a compartir un material de lo que son variables en C#. Les voy a pedir el favor que estudien ese material, traten de hacer el ejemplo y cuando yo ya les logre programar
en el espacio que tengamos el próximo encuentro sincrónico, entonces ahí vamos a ampliar ello y vamos a hacer unos ejemplos para evacuar el tema de variables. Una vez evacuemos el tema de variables, yo les coloco a ustedes una serie de ejercicios para que ustedes lo hagan. Aquí me toca ser claro y yo tampoco les puedo vender humo. ¿En qué sentido? En que esas son actividades complementarias. O sea, yo las voy a evaluar, pero no tienen calificación, no tienen peso dentro de las actividades de aprendizaje que ustedes tienen que entregar finalmente. Lo que pasa es que estas sesiones, justamente la idea es que ustedes aprendan el concepto de programar para que cuando vean el material que hay en plataforma les quede mucho más claro. Pero de todas maneras sí les sugiero que aunque esos ejercicios que yo les voy a poner no son obligatorios, les sugiero que los hagan para que ahí vayan adquiriendo mucho más sus destrezas en el caso de la programación. Entonces, muchachos, pues, entonces, no siendo más y agradeciéndoles a 8 personas, la verdad, muy bien acompañado, les agradezco a todos ustedes las preguntas que me han realizado. Igualmente, seguimos en contacto, les agradezco mucho haber estado conmigo, sé que a veces es una franja que no es tan sencilla uno estar, pero estuvieron al pie del cañón y mucho más después de esa planchada que nos metieron ayer con la final de la Copa América. Entonces uno dice, bueno, de pronto ya la herida ya ha ido cicatrizando un poco y entonces ya estamos como mejores de ánimo. Entonces, señores, no siendo más, voy a dar por finalizado el encuentro sincrónico del día de hoy. Para mí fue un placer conocerlos, estar atento con ustedes y nos vemos en el próximo encuentro sincrónico que voy a tratar de hacerlo esta semana para que, digamos, podamos adelantar un poco el tema e ir avanzando sin correr. Claro, tampoco esto es de correr, pero sí de manera que vamos fortaleciendo conceptos. Una feliz noche, muchachos, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, Saludos, profesor. muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.